Hola chicos y chicas, este video se graba para mostrar cómo desarrollar el trabajo de comprobación de las leyes de los gases. En este caso vamos a hablar sobre la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces el ejercicio sigue la misma lógica. Vamos a comprobar con el comportamiento de la ley de Gay-Lussac. Tenemos nuestra tabla. Recordemos que la ley de Gay-Lussac relaciona la propiedad de la presión y la temperatura en una relación directamente proporcional, es decir, que la presión al aumentar también hace aumentar la temperatura. Si disminuye, pues la temperatura también disminuye. ¿Listo? La expresión matemática que me describe el comportamiento de la ley es esta. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Para este caso vamos a utilizar estas equivalencias que corresponden a las equivalencias de presión y a las equivalencias de temperatura. Ahora, en la misma lógica de la explicación de las leyes de Boyle y la ley de Charles, vamos a tener que expresar todas las magnitudes que nos dan de presión en atmósferas y todas las magnitudes que nos dan de temperatura en Kelvin. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión voy a comenzar por el lado de la temperatura y lo voy a comenzar así como en desorden. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte de acá, en estas 272,85 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, primero vamos a pasarlos a Kelvin. Entonces, utilizamos la equivalencia de Kelvin y Celsius, reemplazamos el valor y al hacer la suma nos da 546. Ese sería el valor de esa temperatura en Kelvin. ¿Listo? Vamos con la de arriba, con este Fahrenheit. Recordemos que acá no nos dan una equivalencia directa entre Fahrenheit y Kelvin. Entonces tenemos que utilizar la equivalencia de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. ¿Listo? Entonces arrancamos del valor 277,43 Fahrenheit. Utilizamos la expresión de Fahrenheit a Celsius. Que en este caso corresponde a esta, reemplazamos el valor de los grados Fahrenheit, realizamos primero la resta, después de la resta ese resultado lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9. Esos son los grados Celsius, pero recordemos que tenemos que pasarlos a Kelvin. Entonces a partir de esos grados Celsius, lo reemplazamos en la ecuación de Celsius y Kelvin y al realizar la suma obtenemos 409,5 grados Celsius, que lo reportamos allí. El mismo procedimiento para la tercera temperatura y para la cuarta temperatura. ¿Listo? Luego realizamos el procedimiento para la conversión de la presión. Entonces arrancamos de esos pascales, vamos a utilizar la equivalencia, la tercera, de una atmósfera igual a 101.325 pascales. Los pascales que quiero transformar por la equivalencia y obtengo 1,25 atmósferas. El patrón de funcionamiento del factor de conversión es el mismo, solo cambiamos la equivalencia y pues allí ustedes pueden verificar al hacer la conversión que nos dan estos valores. Listo, ya tenemos los valores de la presión y la temperatura en atmósferas y Kelvin respectivamente. Ahora vamos a averiguar los valores que nos faltan de la tabla. Para eso vamos a usar la expresión matemática. Entonces, recordemos que esta nos relaciona dos estados, estado 1 y estado 2. En la tabla el estado 1 lo vamos a contemplar como la primera línea y el estado 2 como la segunda línea. Para este caso nos hace falta la temperatura 2, ¿listo? El resto de variables las tenemos presión 1, temperatura 1 y presión 2. Entonces, debemos transformar la ecuación para poder averiguar la temperatura 2. Y la temperatura 2 está en el denominador de este lado de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es pasarla al otro lado a multiplicar porque está dividiendo y nos queda así. Y ahora tenemos que quitar la presión 1 y la temperatura 1, pero la quitamos fácilmente. La temperatura 1 está dividiendo, o sea que pasa al otro lado a multiplicar, y la presión 1 está multiplicando, o sea que pasa al otro lado a dividir. Y nos queda de la siguiente manera. Con esta expresión ya podemos calcular la temperatura 2. ¿Listo? Entonces, reemplazamos los valores. Presión 2, 1,25 atmósferas. Temperatura 1, 273 Kelvin. Presión 1, 1 atmósfera. Multiplicamos y ese resultado lo dividimos entre el denominador, que en este caso nos daría lo mismo. Atmósfera se va con atmósfera
y obtenemos esta temperatura, 341,25 Kelvin, y lo reportamos en la tabla. ¿Listo? Para averiguar el siguiente valor, recordemos que ahora el estado 2 se va a convertir en el estado 1 y la siguiente línea ahora va a ser el estado 2, de esta manera. Para este caso vamos a tener que averiguar es la presión. ¿Listo? Presión 2. Partimos de la ecuación inicial y la vamos a transformar para poder averiguar la presión 2, que en este caso queda mucho más sencillo porque está con la temperatura 2 que está dividiendo y pasará al otro lado a multiplicar. Ya nos queda la presión 2 sola, eso significa que le vamos a dar la vuelta a la ecuación para organizarla y que nos quede mejor. Y a partir de esa ecuación podemos empezar a calcular la temperatura 2 que será 409, la presión 1 que será 1,25 y la temperatura 1 que será 341. Entonces realizamos las operaciones, multiplicamos, ese resultado lo dividimos, cancelamos grados Kelvin con grados Kelvin y obtenemos la presión de 1,5 atmósferas y la reportamos en la tabla. Y aquí volvemos a modificar el estado 2 se convierte en el estado 1 y la siguiente línea se convierte en el estado 2 de la siguiente manera. Y en este caso volvemos a calcular la temperatura 2. ¿Listo? Volvemos a utilizar la ecuación que ya hemos despejado, reemplazamos los valores, operamos con multiplicación y con división, eliminamos las unidades de atmósfera y obtenemos esta temperatura en Kelvin y la reportamos en la tabla. ¿Listo? Nuevamente modificamos los estados, el estado 2 se convierte en el estado 1 y la siguiente línea se convierte en el estado 2. Y ahora hacemos el procedimiento que ya habíamos hecho anteriormente para la presión 2. Utilizamos la ecuación que ya habíamos despejado, reemplazamos los valores, operamos, eliminamos las unidades de Kelvin y Kelvin y obtenemos 2 atmósferas, reportamos en la tabla. ¿Listo? Y así sucesivamente, estado 1, estado 2, vamos corriendo las líneas, reemplazamos en las ecuaciones que ya hemos despejado y vamos obteniendo los valores de temperatura, de presión que nos hacen falta en la tabla. Hasta que completemos. Listo, ya tenemos nuestra tabla con los datos completos. Una forma de saber si lo estamos haciendo bien es que, pues la lógica ¿cuál era? La presión es directamente proporcional a la temperatura, o sea que si la presión aumenta, la temperatura aumenta. O sea, acá iba en 1 y esta temperatura pasó a 1,25, entonces la temperatura tiene que aumentar. ¿Listo? Y así lo vamos verificando. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si hay algún valor que nos quedó por debajo, o sea que digamos que el siguiente valor nos dio menos de 477, ahí tenemos un error y tenemos que revisar. Y de acuerdo a la relación de proporcionalidad de cada ley, pues toca revisar esos valores. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todos los valores, vamos a construir la gráfica de comportamiento de la ley. ¿Listo? Vamos a hacer una gráfica de presión versus temperatura. En este caso la presión la vamos a ubicar en la variable independiente, que es X, o en el eje X, y la temperatura, que es la variable dependiente, la vamos a ubicar en el eje Y. ¿Listo? Acuérdense o recuerden, por favor, establecer las escalas. Yo acá comienzo la presión desde 0 y la termino en 3,5 porque mi valor máximo es 3,25 y mi valor mínimo es 1. ¿Sí? Lo mismo sucede con la temperatura. Mi valor mínimo es 273 y mi máximo es 887. Yo comencé mi eje en 250 y lo termino en 950. Usted debe manejar las escalas. Entonces vamos a mirar. Me dice que la presión, el primer dato de presión es 1 y el primer dato de temperatura es 273. Entonces a la presión 1 la temperatura es 273. Entonces tú lo ubicas más o menos por acá, donde está este puntico azul. Y así sucesivamente con el resto de los puntos y nos va a dar una gráfica más o menos de este estilo. ¿Listo? Cada puntico corresponde, por ejemplo, 1,25 con 341. Miren, ahí va correspondiendo. ¿Listo? Y así construimos la gráfica. La pueden construir en Excel o la pueden construir de forma manual, en el cuaderno, en una hoja milimetrada y la anexan al trabajo. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Cualquier duda o pregunta ya saben que me pueden escribir y comunicarse a través de los medios establecidos para ello.